This is WURN 1040 AM, Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches. Actualidad Radio, un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group. ¿Cuáles son los límites de la mente? ¿De qué es capaz un ser humano si logra alcanzar el máximo funcionamiento de su cerebro? ¿Es posible programarse para tener éxito? Fronteras de la Mente, con Agustín Acosta. Fronteras de la Mente. Solo aquí, en Actualidad Radio. Un idioma, todos los acentos, una sola señal. Saludos amigos, saludos, bienvenidos a otra edición de Fronteras de la Mente. Les acompaña Agustín Acosta. Hoy no vamos a hablar ni del cerebro, ni de la mente, ni de las cosas pertinentes a la conciencia o al pensamiento. Hoy vamos a dedicar el programa a la alimentación y a su relación con la salud del cuerpo humano, porque ¿de qué nos vale tener una mente en perfectas condiciones si el cuerpo no lo está? Como algunos de ustedes habrán escuchado, yo tuve la oportunidad de participar de un programa de regeneración celular de 8 semanas de duración a finales del año pasado. Vino a la radio un médico especialista venezolano que sostiene conferencias por todo el planeta y nos ofreció esta oportunidad y la aceptamos. Fue un cambio de alimentación muy radical, muy difícil de sostener, pero los resultados fueron verdaderamente sorprendentes y dramáticos, por lo menos en mi caso. Hoy quiero hablarles un poco de eso, con la esperanza de que pueda ayudar a algunos de ustedes y estimularlos a emprender una modificación en su forma de alimentación con el fin de mejorar la salud o inclusive evitar ciertas enfermedades. Tal vez esto no es para todo el mundo, pero me imagino que para muchas personas pudiera ser interesante, pudiera ser inclusive trascendental. Les hablo brevemente de mi caso. Yo tengo 2 hernias en la columna vertebral, en la cuarta y quinta vértebra de la región lumbar, es la región que queda en la parte baja de la espalda, y fueron hernias producto de ejercicios durante la época final de mi high school. O sea, yo tendría 16 años de edad cuando me ocurrió ese accidente en el deporte. Nunca me traté eso y esas hernias se fueron empeorando al punto de que llegaron a calcificarse. El grado de sufrimiento y de dolores que yo he padecido durante mis 20 años, mis 30, mis 40, ha sido tremendo. En momentos he llegado al trabajo en mi automóvil y he tenido que pedir que me sacaran del auto porque no podía bajarme por mis propios medios. O estar, por ejemplo, dentro de la bañera de mi casa y de pronto tener una crisis de un dolor muy agudo sin poder cruzar por encima del borde de la bañera con mis propios pies. Han sido días muy dolorosos durante muchos años. Lo que ocurre es que cuando se calcifican las vértebras, ya la forma en que los nervios están protegidos a lo largo de la columna vertebral pierden su protección y cualquier estado inflamatorio del cuerpo afecta el nervio, lo comprime y entonces usted siente un profundo dolor. Bueno, pues esto para mí ha quedado completamente curado. Uno de los primeros beneficios que yo logré ya para la tercera o cuarta semana de esos 2 meses fue una desinflamación general en mi cuerpo donde desaparecieron todos los dolores. Y yo tenía dolores prácticamente todos los días del año. Habían días que me dolían más, había días que me dolía menos, pero casi todos los días yo sufría dolores y había días que los dolores eran muy intensos al punto de requerir algún tipo de calmante o de analgésico. Todo eso ha desaparecido y hoy en día, por ejemplo, yo me puedo jorobar por la cintura y tocarme con la punta de los dedos, la punta de los zapatos, sin problema ninguno, algo que no podía haber hecho jamás. Otro asunto del cual también quedé completamente curado fue de la intolerancia a los granos. Prácticamente desde mi niñez yo siempre he sido intolerante a los granos del frijol rojo, del frijol blanco y de los garbanzos. Siempre me caían mal. Pues ha habido una reprogramación de todos mis tejidos gastrointestinales de acuerdo a este plan, a este cambio de alimentación, y yo he quedado completamente curado de eso, al punto de que hoy en día yo como cualquier tipo de granos a la hora que sea, lo mismo muy temprano en la mañana que muy tarde en la noche, sin ningún tipo de reacción adversa en el proceso de la digestión.
Los desórdenes del sueño también me acompañaron durante mucho tiempo, tal vez porque la mayoría de mi trabajo en la radio ha sido en horas de la mañana, levantándome a las 4:30 de la mañana antes de la salida del sol. Quizás ese tipo de hábito pues generó en mí un sueño muy ligero, donde si pasaba una ambulancia o si ladraba un perro o había algún tipo de ruido, yo me despertaba varias veces en la noche y luego me tomaba mucho tiempo volver a dormirme. Todo eso ha cambiado. Ahora estoy durmiendo entre 7 y 8 horas de un solo golpe y no me despierto durante la madrugada. Desde aproximadamente los 20 o 25 años de edad, yo he necesitado espejuelos para manejar, porque tengo 2 disfunciones en la vista, miopía y astigmatismo. Uno de los efectos que yo descubrí casi ya al final de esas 8 semanas de esa dieta fue de que los espejuelos que yo tenía ya me quedaban demasiado fuertes y empecé a notar que yo podía manejar sin ningún tipo de espejuelos, tanto de día como de noche. Y desde hace aproximadamente unos 2 meses y medio, ya yo estoy manejando sin espejuelos, puedo ver perfectamente, me siento en el sofá de mi casa y puedo ver las letritas pequeñas que ponen durante los anuncios comerciales en la televisión, y si voy a un cine no necesito de espejuelos para ver la película porque mi vista también se ha regenerado. Son varios de los efectos que yo he descubierto. Y después de analizar profundamente el régimen de alimentación que el doctor Carlos Álvarez Boada recomendó a todos los que participamos en este proyecto, pues he llegado a la conclusión de que lo que ocurrió fue de que hubo un cambio hacia una dieta alcalina. La dieta alcalina es un método hoy en día moderno, es un método promovido por una serie de médicos especialistas que se basan en conseguir que el pH de la sangre tenga un nivel de alcalinidad de un promedio del 7.4 al 7.6% para lograr que las reacciones químicas del organismo se produzcan de forma óptima y conseguir así un peso ideal o evitar el envejecimiento celular. Las siglas pH significan potencial hidrógeno o potencial de hidrogeniones. La escala de pH mide el grado de acidez o de alcalinidad de un objeto. Y los líquidos, en este caso la sangre, el agua que bebemos o el agua de una piscina, por ejemplo, se miden en cuanto a su capacidad de pH. Los objetos que son muy ácidos son los que están con los números en esa escala más bajos. Y si el número es de 7 en adelante, la escala va del 0 al 14. El 7 es el punto medio y es, por cierto, el pH del agua. Del 7 en adelante, entonces decimos que ese grupo está en un grupo de alcalinidad. La escala tiene valores que van del 0 al 14, donde el agua, como les dije, es de 7. Del 0 al 6.9 se determina que son sustancias ácidas y del 7.1 en adelante hasta el 14 son sustancias alcalinas. Pues la dieta alcalina promueve la exclusión de la dieta diaria de alimentos ácidos para evitar la inflamación intracelular. La mayoría de las personas en el mundo occidental comemos una dieta que promueve la inflamación y baja el pH intracelular, una condición llamada acidosis, la cual se sabe que provee de un ambiente perfecto para que el cáncer y otras enfermedades proliferen. Una dieta alcalina construida adecuadamente mejorará el pH intracelular mientras pasa el tiempo y es la mejor defensa contra la inflamación continua en el cuerpo. Las más recientes investigaciones sobre el envejecimiento estiman que uno de sus principales componentes es la inflamación de las células provocada por una dieta muy ácida y por el consumo excesivo de alimentos. La verdadera dieta alcalina está compuesta principalmente de vegetales de hojas verdes, hierbas, especies, vegetales de raíz como las cebollas, los ajos, los cebollinos, el brócoli, la coliflor o la calabaza, los granos como el frijol, la lenteja, el chícharo, las nueces y las semillas, y se combina con una pequeña cantidad de granos como el arroz libres de gluten. Sin embargo, no vayan a pensar que se trata de un régimen completamente vegetariano. Aunque predominan los alimentos que crecen en la tierra o se cultivan, una porción de 2 a 4 onzas de pescado limpio, de aves de corral o de res alimentada con pasto varias veces por semana puede ser parte de una dieta alcalina. La dieta alcalina apuesta por la inclusión en nuestra cadena de alimentos que sean alcalinos, que tengan un pH superior al 7. La fruta y las verduras son los pilares básicos de la dieta alcalina.
Las espinacas crudas, el brócoli, el pepino, la patata, la col o frutos secos como las castañas, las nueces o las almendras son elementos que deben formar parte de cualquier dieta alcalina. El limón es una excepción, porque a pesar de tener un pH de 3.5, o sea, ácido, y ser una fuente de vitamina C, que también es un ácido, está considerado un alcalinizante durante el proceso de digestión. Por ello se recomienda incorporarlo de forma habitual en la dieta alcalina, bien consumiéndolo en forma de jugo o utilizándolo como aderezo o aliño para las ensaladas. Para equilibrar el pH, a la vez que se incrementa la ingesta de alimentos alcalinos, debe también reducirse el consumo de alimentos ácidos, como son la carne de cerdo, la carne de res, los mariscos, la harina de trigo, las harinas blancas de la pasta y la leche. También los postres preparados y la pastelería terminan acidificando nuestro organismo. El ambiente interno de nuestro cuerpo posee un pH ligeramente superior al 7, entre un 7.1 y un 7.5. Eso es lo normal en un ser humano. Por lo tanto, es un medio alcalino. Diversas reacciones como el estrés, las inflamaciones, producto de enfermedades bacteriales o virales, o el consumo de alimentos con alto contenido de grasa, provocan la acidificación de la sangre. Entonces, una dieta con base alcalina, sin duda, es muy beneficiosa para la salud, ya que intenta eliminar los alimentos procesados, las proteínas animales, el azúcar, muy peligrosa, la cafeína, a cambio de sumarle al organismo minerales alcalinos como el sodio, el potasio, el magnesio y el calcio que se encuentran en las frutas y en los vegetales. La dieta alcalina se compone de aproximadamente un 80% de alimentos alcalinos y 20% de alimentos ácidos. Escuchen bien la proporción porque es sumamente importante. 80% de alimentos alcalinos, verduras, vegetales, granos, y 20% de alimentos ácidos, carnes, pescados o pollos. En cuanto a los consejos para una dieta alcalina, consumir los productos frescos, sin que sean procesados, sin que hayan sido contaminados con preservativos o con colorantes artificiales. Las frutas y verduras frescas son excelentes, sobre todo aquellas que podemos encontrar antes del proceso de congelación. También controlar el consumo de frutas secas y de semillas. Las nueces, las frutas secas como el maní, las almendras, son buenas opciones para la dieta alcalina, aunque por supuesto redoblan las calorías que representaría, por ejemplo, comer una fruta como una pera o una manzana. También limitar el consumo de productos de panadería. Los productos de panadería, por muy sabrosos que son, incluso aquellos que contienen cereales integrales, son alimentos que pueden no solamente elevar nuestro nivel calórico y aumentar de peso, sino también terminar acidificando nuestro torrente sanguíneo. En lugar de comer galletitas o productos de panadería, se recomendaría entonces a media mañana o por la tarde el consumo de frutas, por ejemplo. No podemos hacer de la carne el alimento principal. Esas porciones de carne que vemos en algunos restaurantes de acá del sur de Florida, donde usted pide un bistec de pollo y le traen un bistec que es del tamaño de un cojín, o usted pide un bistec de solomillo o una palomilla y el bistec de res cubre prácticamente el plato. Eso no es correcto. La carne debe comerse en porciones pequeñas. Tanto una porción de pollo, de carne o de pescado no debe ser superior a la palma de su mano. Es necesario incorporar muchas verduras cuando se come carne. Cuando se come carne o cuando se come pescado, incorporar la mayor cantidad de verduras para neutralizar de cierta forma el efecto acidificante de estos productos animales. Hay que también moderar el consumo del alcohol. Las bebidas alcohólicas son claramente portadoras de acidez, por lo tanto debemos tomarla con mucha moderación. Debemos consumir, como les decía anteriormente, los jugos de limón o de lima, aunque parezcan alimentos altos en ácido, son cítricos excelentes porque tienen al final del proceso digestivo un efecto alcalino. Entre los alimentos con mayor presencia acídica están los quesos, el helado, la carne de res, la carne de pollo, los huevos, la carne de cerdo, los mariscos, también la papa, a pesar de que la papa es un producto de la tierra, termina acidificándose, la mostaza, el vinagre,
el azúcar, la miel y la levadura que se utiliza en la panadería o en la repostería. Toda esta lista que acabo de dar terminan convirtiéndose después de nuestra digestión en productos ácidos. Lo que bebemos también es muy importante. Hay que eliminar no solamente el alcohol, sino todo tipo de jugos procesados y embotellados. Esos jugos que contienen el peligroso sirope de maíz y los colorantes artificiales. Aquellos que vienen enlatados o congelados tienen altas concentraciones de diferentes tipos de azúcar y terminan siendo muy ácidos. Aunque en nuestro paladar los sintamos como dulces, después de nuestra digestión terminan acidificando la sangre. Sin embargo, el jugo fresco de vegetales, de fruta, el que usted pasa por una licuadora y termina triturando una manzana, una pera, una banana, ese jugo es muy bueno. Y es un jugo que ayuda no solamente durante el proceso digestivo y el proceso gastrointestinal, sino luego en el metabolismo. Reduciendo el consumo de café a una taza máxima diaria o menos y aumentando el consumo no solamente de agua limpia, sino también de bebidas como el té verde, ayudan muchísimo en la dieta alcalina. Ya estemos preparando nuestra propia ensalada u ordenando una ensalada en un restaurante, debemos ser también cuidadosos, no excedernos con los aderezos que vienen en botella, como estas salsas que vienen ya preparadas, sino crear nuestra propia salsa, que puede ser a base de vinagre, aceite de oliva y limón, y que sea rica en zanahorias, en pepinos, tomates, calabazas y espinacas, en cualquier combinación. Los aceites también representan un aspecto importante. Hay algunos que hay que evitar y otros que hay que incluir. Entre los que debemos agregar o aumentar, por supuesto, está en primer lugar el aceite de oliva, sobre todo el extra virgen. ¿Y cómo sabemos si es extra virgen? Por el color. Mientras más verde es el aceite de oliva, más extra virgen es. Y ese es el que queremos, el aceite de la primera prensada. En vez de a nuestra ensalada, agregarle, como decía antes, los aderezos que ya vienen preparados, que son muy ricos, como la salsa italiana o el blue cheese, agregarle entonces aceite de oliva. A la ensalada también le podemos agregar garbanzo o frijoles blancos y de esa forma enriquecer su aspecto proteínico. Los platillos de vegetales al vapor o ligeramente salteados, como el brócoli o la espinaca con ajo, son selecciones alcalinas muy superiores, así como las ensaladas que se hacen con vegetales crudos, que son picaditos en pequeñas porciones o inclusive rallados. En cuanto a las grasas, ya les decía, solamente el aceite de oliva. También podemos agregar el aceite de coco o el aguacate, tanto en su versión vegetal como en el aceite de aguacate. Estos aceites, tanto el de coco como el aguacate, son orgánicos, son muy saludables y forman parte de la dieta alcalina. Son antiinflamatorios de manera natural y no solamente nos dan un beneficio calórico, sino también son altamente ricos en ácidos grasos y en antioxidantes. El aceite de coco en particular ha demostrado que tiene un leve efecto antibacterial, útil para combatir también enfermedades asociadas a los hongos, y es muy bueno para los pacientes de cáncer con una función disminuida de su sistema inmunológico. Los aceites que deben ser eliminados, o sea que no podemos consumir, serían entonces el aceite de maíz, el de soya, el de canola y el de girasol. Los granos con gluten causan también inflamación. La inflamación promueve el avance del cáncer, así que eso significa que hay que evitar los granos con altos contenidos de gluten, como son el trigo o el centeno, y en su lugar, pues deben ser sustituidos por granos que, si pudiéramos, deberíamos escoger libres de gluten. Hay que tomar en cuenta que las pastas, que son muy sabrosas y a mí me encantan, pues también son peligrosas, porque las pastas, los cereales, el pan, los pancakes, los pasteles, las galletas y otras delicias que son horneadas en las pastelerías o en nuestra casa, no forman parte de la dieta alcalina y en el caso de las personas que han sido diagnosticadas con cáncer o que tienen una herencia de cáncer en la familia, deben ser evitadas precisamente porque acidifican nuestro organismo. Los pacientes de cáncer deberían disfrutar solamente de granos enteros libres de gluten como son el arroz y la quinoa.
Esta dieta no solamente es muy recomendable para la persona que ha sido diagnosticada con cáncer de la próstata, con cáncer del seno, con cáncer de cualquier tipo, aunque esté en remisión. Tengo varios amigos que después de tratamientos de quimioterapia han logrado pasar a remisión. Para estas personas es altamente recomendable una dieta alcalina, lo más alcalina posible. Pero si usted nunca ha padecido de cáncer, sin embargo, su familia tiene un historial de cáncer, muy probablemente usted tenga el gen de ese cáncer ya en su organismo. Aunque no ha llegado el momento de la manifestación de la enfermedad, usted está sano, no tiene cáncer, pero tiene la predisposición genética a tenerlo. Entonces, la dieta alcalina sería recomendable desde un punto de vista preventivo, para que el gen nunca se manifieste, nunca se active el gen en una enfermedad, y aunque usted tenga genéticamente esa predisposición, la enfermedad nunca llegue a manifestarse, porque no todos los genes se manifiestan como unas enfermedades, aunque hayamos heredado eso de nuestros antepasados. Tiene que ver mucho con el aspecto ambiental donde nos desenvolvemos. Pero, por ejemplo, la persona puede tener un gen de cáncer de pulmón que heredó de su papá o de su abuelo, pero si esa persona nunca fuma y nunca ha estado en un ambiente de toxicidad a través de las vías respiratorias, probablemente nunca adquiera la enfermedad. Si por el contrario, esa persona ha tenido ya esa predisposición genética y de pronto se convierte en un fumador furibundo o una persona que maneja tóxicos o que maneja gases de fumigación o trabaja en un lugar, en una ferretería donde hay tóxicos que puede inhalar, entonces sí pudiera adquirir la enfermedad porque ya tiene una predisposición genética para ello. Así que, sobre todo los pacientes de cáncer deberían escuchar de su oncólogo cuando van a esa primera cita y le diagnostican la enfermedad. Debería el oncólogo darle una serie de recomendaciones de orden dietético. Y desafortunadamente, la mayoría de los médicos pasaron por muy poco tiempo o casi ningún tiempo durante su formación académica por los cursos de dietética o están completamente ignorantes de cómo la dietética incide en nuestro organismo y cómo tiene una relevancia directa con las enfermedades modernas. Los médicos deberían decirle al paciente que hay ciertos cambios alimenticios que podrían ayudarlo o perjudicarlo en la probabilidad de curarse del cáncer de una manera drástica. Por ejemplo, acabo de asistir al entierro de un antiguo compañero de trabajo, una persona que quise mucho y que admiré mucho. Y ya en los últimos días de su vida, me comentaba su viuda, me comentaba en ese momento su esposa, porque todavía él estaba vivo, que el médico le había mandado a desayunar con Gatorade, a tomarse juguitos de piña a media mañana y un juguito, o sea, un frasco de leche para la leche que le llaman Ensure, una leche enriquecida a media tarde. Bueno, esas tres cosas contienen una gran cantidad de azúcar. Y en el caso de un paciente de cáncer, el azúcar es como la gasolina para una hoguera. El azúcar es algo que es completamente contraproducente en una patología oncológica. Y sin embargo, muchos oncólogos hoy no le quitan el azúcar a sus pacientes o le dan una serie de alimentos que contienen azúcar, que por un lado le están dando la medicina adecuada para el cáncer y por el otro lado le están dando al cáncer el combustible para continuar adelante, como es el caso del azúcar. Los pacientes deberían ser informados que su alimentación es su primera y mejor defensa cuando comienzan el camino de la curación de un tumor. Deberían proveerse con información sobre cómo cambiar a una dieta lo más alcalina posible, compuesta principalmente de vegetales, con pequeñas cantidades de frutas, granos y proteínas, pero sobre todo con ninguna azúcar procesada. Esa dieta es similar a la dieta cetogénica, la cual es muy discutida por la prensa oncológica, pero con mayor reducción en el consumo proteínico, así como una alta ingesta de granos y de vegetales. En su lugar, la información alimenticia que se le da hoy en día al paciente de cáncer es una ocurrencia ya tardía, usualmente en los tiempos finales de su vida, cuando realmente si se le hubiera dado la información adecuada a tiempo, quizás muchas personas que terminan falleciendo pudieran haberse curado. Claramente hay una desconexión entre la información documentada sobre la dieta y el avance no solamente del cáncer, sino de otro tipo de enfermedades, porque los médicos hoy se enfocan en la parte paliativa o en la parte terapéutica
pero no van a la raíz. Muchas de estas enfermedades se manifestaron en un comienzo porque la persona abandonó de una forma tremenda su alimentación, comenzó a comer una serie de comidas que realmente son basura y entonces llegó la manifestación de la enfermedad. Amigos, tengamos muy presente que hace cerca de 100 años, cuando solamente la gente rica comía carne, comía pescado y comía productos lácteos, solamente la gente rica, la gente pobre, la gente trabajadora prácticamente comía cosas vegetales, vivían de la tierra, de lo que cultivaban. En ese tiempo, el cáncer era muy raro y las enfermedades, por ejemplo, como la gota, que es un exceso de ácido úrico, estaban exclusivamente reservadas para la gente muy pudiente, porque la mayoría de la población simplemente comía vegetales, comía granos, comía frutas, comía semillas, y ahí, en esa dieta alcalina, no se manifestaban las enfermedades que hoy están causando estragos espantosos, no solamente acá en los Estados Unidos, sino en cualquier país moderno occidental. El estilo de nuestra vida moderna, particularmente en Europa occidental y acá en Norteamérica, en México, Estados Unidos, Canadá y algunos países de América Latina también, no se presta esa alimentación a una dieta anticancerígena, a una dieta alcalina. Es una dieta sumamente ácida y es una dieta que conlleva no solamente a altos niveles de obesidad, sino también al advenimiento de una serie de enfermedades que en muchos casos terminan cobrando la vida de los pacientes o causando grandes sufrimientos a la gente que las adquiere. Todo lo que va al microondas, todas estas cosas que ya vienen preparadas o precocinadas y que solamente se calientan, evítelas. Evite las comidas rápidas que dominan el menú diario de muchos trabajadores. Evite las grasas, evite todo lo frito. Sustituya esos alimentos por alimentos óptimos, ricos en polifenoles, en antioxidantes. Los alimentos de la tierra son nuestros grandes aliados. Con una dieta alcalina, donde el 80% de los alimentos sean de origen vegetal y solo el 20% de origen animal, llevamos ya casi la batalla ganada. Eliminar casi todos los dolores de la espalda, los desórdenes digestivos, la acidez estomacal, mejorar su estado nervioso, reducir la ansiedad, la depresión, dormir mejor, disponer de más energía, eliminar, por ejemplo, el mal aliento crónico, mejorar hasta el cutis o la piel de la cara y reducir sobre todo la inflamación donde quiera que ocurra, en la próstata, en las articulaciones, en la espalda. Es posible gracias a una dieta alcalina. Anímense en este año a hacer un cambio, aunque al principio pudiera ser un poco radical y un poco difícil. A medida que se va acostumbrando, va encontrando los beneficios y se va a sentir mucho mejor. Gracias por el programa. Hasta la próxima edición de Fronteras de la Mente. Fronteras de la Mente, con Agustín Acosta. Fronteras de la Mente.